Estas son las noticias de Venezuela. Hasta la mañana de ayer, cuando entrevistábamos al comisario Iván Simonovic, se manejaba la posibilidad de que lo ocurrido en Macuto el día domingo fuese un falso positivo. Sin embargo, habían demasiados elementos extraños, perturbadores. Las declaraciones desde no se sabe dónde, pero se sospecha Estados Unidos, del ex Green Beret norteamericano Jordan Greenbaum, advirtiendo que todavía la operación estaba en marcha. Pues el falso positivo hay que descartarlo, porque en efecto, por lo visto, fue una operación, o es una operación de invasión para proceder contra el régimen. Sunoticiero.com, gobierno de Maduro captura a otros 8 mercenarios intentando ingresar al país por las costas de Chuao, en el estado Aragua. Efectivos del gobierno de Nicolás Maduro interceptaron el lunes una segunda embarcación y detuvieron a 8 personas intentando ingresar al país para una presunta operación militar en contra de su gobierno, esta vez en las costas de Chuao, en el estado Aragua. La información fue oficializada por Tarek William Saab en Twitter, quien aseguró que comisiones policiales se desplazan a La Guaira para trasladar a un nuevo grupo de mercenarios que venían en otra embarcación y ya están capturados. Según informó el periodista Román Camacho, el hijo del general Raúl Isaías Baduel, Adolfo Baduel, se encuentra entre las 8 personas detenidas en el estado Aragua. Ayer corrió un video donde Baduel, visiblemente afectado, en todo caso muy asustado, ya sabe lo que les espera, daba cuenta en efecto de la operación y citaba a los americanos que estaban trabajando o que formaban parte de la acción. Según leo en efecto Cocuyo, lo sabíamos todo, dice Maduro, sobre la incursión y anuncia la detención de 13 personas. Ya desde el viernes 1 de mayo en la noche tuvimos la confirmación del inicio de las operaciones de la incursión terrorista. Se nos confirmó, han prendido los motores, se dividieron en 2 grupos y el primero va en una lancha más pequeña y más rápida. Esto lo declaró por televisión. Señaló al gobierno del presidente Donald Trump de estar absoluto y completamente involucrado con las acciones para desviar la atención de la opinión pública durante la pandemia. Lo sabíamos todo, qué hablaban, qué comían, qué no comían, qué tomaban, qué no tomaban, quién los financiaba. Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla, saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silver Corp, toda su planificación operativa. Eso sigue siendo una cita para Maduro. Fueron detenidos los norteamericanos Aaron Berry o Aaron Berry y Luke Denman, quienes tenían carnets pertenecientes a Silver Corp, empresa cuyo dueño se adjudicó la incursión en Macuto el día domingo 3. También aprendieron al capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Víctor Pimienta, el contramaestre Fernando Noya, el policía de Miranda Jefferson Díaz Vázquez, el policía del municipio Baruta Rodolfo Rodríguez Orellana y el pescador Cosme Rafael Alcalá. El hijo de Raúl Baduel, Josnars Adolfo Baduel, el primer teniente del ejército Raúl Manzanilla, el capitán de la Guardia Nacional Antonio Sequea, el teniente Luis Paiva Soto, el sargento segundo Estewin Rojas Tapia y el sargento primero Ederson Ruin. Esa es la lista de las personas que han sido detenidas. Maduro enfatizó que la operación en la que murieron 8 personas, entre ellos Robert Colina, conocido como Pantera, en la madrugada del domingo 3 de mayo, había sido planificada para el 10 de marzo, pero pospuesta debido a la crisis del coronavirus. Indicó que continúan las labores de búsqueda de más implicados y ordenó mantener el despliegue de 25.000 militares en el marco de la operación Escudo Bolivariano. Es realmente increíble toda esta situación, porque
se iba a llevar adelante una operación subversiva con apenas un puñado de hombres. ¿Es demasiada ingenuidad o no sé cómo calificar esto? La esposa del capitán Antonio Sequea Torres dice: exijo que se le respete la vida. Esto lo leo en el Nacional. Verónica Noya, esposa del capitán Antonio José Sequea Torres, involucrado en el intento de incursión frustrado este lunes en Chuao, exigió al régimen de Nicolás Maduro su inmediata liberación. Acabo de ver que fue detenido nuevamente hace algunas horas en el operativo Gedeón. Acabo de ver los videos y las fotos y veo que él y sus compañeros están vivos. También en ese grupo se encuentra mi hermano, Fernando Noya. Están vivos y yo exijo que se les respete la vida y los derechos humanos, dijo en una entrevista. No sé por qué razón el Nacional ilustra esta información con una fotografía del pasado 30 de abril del año 2019, cuando surgió el madrugonazo frente al aeropuerto de La Carlota, en Caracas. Aquí está la fotografía de un ya muy consternado y compungido Leopoldo López. Sabía ya que el golpe había fracasado, y le acompaña un militar armado. No sé si la foto es porque este militar es el capitán Antonio Sequea, no estoy claro por qué el Nacional publica la foto, porque además no hay ninguna leyenda que nos refiera. Pero, de cualquier manera, el hecho de publicar una foto para ilustrar lo que ha ocurrido, de los sucesos aciagos, lamentables del 30 de abril del 2019, no deja de ser paradójico, porque algo de déjà vu de ese 30 de abril lo deben tener no pocos en este momento. A todas estas, el gobierno interino sencillamente ha publicado un documento donde pide por la salud de las personas detenidas en el operativo. Estoy buscando acá la información. También la leo del Nacional. El gobierno interino de Venezuela exigió al régimen respeto de los derechos humanos y garantías fundamentales a civiles y militares vinculados a la operación Gedeón. En un comunicado anuncia que activarán los mecanismos de presión internacional para la búsqueda de justicia. Esto tras los últimos acontecimientos en los que cuerpos represivos de la dictadura han anunciado a través de medios públicos la ejecución y detención de civiles y militares venezolanos vinculados a la operación. En el documento citan como ejemplo los casos de tortura y crimen por funcionarios oficiales de la dictadura del concejal Fernando Albán, el comisario Oscar Pérez o el capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. Habían ya también publicado para el día con relación a los sucesos del domingo en Macuto que el gobierno interino nada tenía que ver en esto, a pesar de los señalamientos del norteamericano, el presidente de Silvercorp, Jordan Goodrow. Y para cerrar las informaciones de Venezuela, esto es insólito, esto no se entiende. Cacerolean en apoyo a Wilexis, líder de la banda que mantiene el control del barrio José Félix Rivas en Petare. Esto no cuesta entenderse, pero bueno. Habitantes del barrio José Félix Rivas en Petare, el barrio más populoso de América del Sur, cacerolean en apoyo a Wilexis, el líder de la banda que mantiene el control en el sector, en lo que sería el 6º día consecutivo de enfrentamientos entre las bandas de El Gusano y el Wilexis por el control de la zona. El periodista Román Camacho publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se escuchan las cacerolas. Además, publicó un presunto mensaje que se transmite en los grupos de WhatsApp de los habitantes del sector, en el que llaman a apoyar al delincuente. Sepa usted, estimado oyente, que al momento en que estamos hablando, la situación en el barrio de Petare no se ha resuelto y continúa la balada. El reloj indica 7:16 de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por el Perú. Los contagios se elevan a más de 47.000 casos y el número de fallecidos se eleva a 1.344. La mayoría de los casos se dan en la ciudad de Lima, la capital, la más poblada del país, con 29.842 contagios.
Y en el Perú, Keiko Fujimori sale en libertad bajo fianza y se somete a la prueba del COVID-19. La hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del movimiento político fundado por su padre, salió ayer lunes en libertad por segunda vez en 5 meses después de que la justicia revocase nuevamente la medida de prisión preventiva por presunto lavado de dinero. Vamos hasta Colombia. La Fiscalía interrogará al excomandante del ejército colombiano por espionaje. La Fiscalía colombiana anunció en el día de ayer que citará a interrogatorio al general en retiro Nicasio Martínez, comandante del ejército entre el 2018 y el 2019, por el escándalo de espionaje de esa institución a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. Según entendemos, se ha armado un escándalo de importancia en Colombia por esta situación. En el Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez se trasladó a Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, para supervisar la presencia militar en la zona. En concreto, en el Puente de la Amistad, que se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de los paraguayos varados en Brasil durante el cierre de las fronteras a causa de la pandemia. El mandatario paraguayo anunció el pasado viernes su intención de redoblar el número de uniformados en la frontera con Brasil, al considerar que allí está la mayor vulnerabilidad debido al elevado número de casos de coronavirus del país vecino, con más de 7.000 muertos y por encima de los 100.000 positivos. En Nicaragua, las sanciones de la Unión Europea afectan a los asesores de Ortega y a los jefes policiales. Las sanciones de la Unión Europea a 6 ciudadanos de Nicaragua, a quienes se les ha congelado sus activos en Europa y ya no podrán viajar a este territorio, afectó a 2 asesores del presidente Daniel Ortega y 4 jefes policiales señalados de serias violaciones de derechos humanos. En México se estima que el coronavirus dejará un total de 6.000 muertos. México estima que el COVID-19 dejará 6.000 muertos en el país, casi el triple de los más de 2.000 fallecidos reportados, de acuerdo con proyecciones hechas públicas en el día de ayer por las autoridades sanitarias. En la Argentina hay 350 venezolanos varados que quieren volver a su país y no reciben respuesta del régimen de Maduro. Fueron a protestar a la Embajada de Venezuela, pero no les dan respuesta. La mayoría no tienen recursos para vivir y están desesperados, según nos dice esta información que nos llega desde Buenos Aires. También tenemos, ya que estamos en Buenos Aires, los grandes titulares de hoy. En La Nación, crece el reclamo de apertura de la actividad económica en la ciudad y el conurbano. El gobierno porteño y algunos municipios del Gran Buenos Aires quieren que se habiliten la construcción privada y el comercio. En el país hay unas 1.000 empresas listas ya para reabrir. Y en el Clarín, la Corte de la provincia frena la liberación masiva de presos. El tribunal aceptó el recurso del fiscal de casación contra la resolución del juez, a la que consideró de extrema gravedad institucional. El reloj indica en este momento 7:20 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 5 de mayo, 5 del 5. Vamos a comenzar en la ciudad de Ginebra conversando con el periodista y analista político Willy Lora a propósito de lo que se está planteando la administración del presidente Trump en materia de medidas económicas contra China por el manejo del coronavirus. Ayer habíamos leído el titular inclusive en el Washington Post donde se advertía que podrían venir cualquier cantidad de medidas desde demandas judiciales hasta otro tipo de procesos. Pues bien, eso lo vamos a abordar con Willy Lora. También tocaremos esto. El presidente Trump pide a los estados relajar sus restricciones, mientras su gobierno estima que las muertes diarias se duplicarán para el próximo mes de junio. Luego vamos a ir a Nueva York para conversar con Alejandro Velasco, profesor de historia de New York, NYU, en New York University. Vamos a abordar el tema de la invasión
a Venezuela esta que se ha dado, pero desde una perspectiva internacional. Vamos a buscar otra perspectiva, vista desde afuera. ¿Qué se entiende en este caso? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es esa empresa norteamericana de mercenarios? ¿La verdadera participación o no que pueda tener el gobierno norteamericano? En fin. Después de Nueva York, vamos a ir hasta París para conversar con la periodista Andreina Flores. El Senado francés rechaza el plan de desconfinamiento del gobierno de Francia. Emmanuel Macron está entonces en una situación política bastante delicada, eso lo vamos a abordar. De allí, de París, vamos a ir a Bogotá para conversar con Pedro Vaca, ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, a propósito del escándalo que acabamos de comentar. El ejército de Colombia llevaba adelante una amplia campaña de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y demás. Y de Bogotá vamos a ir a la ciudad de Miami. Vamos a conversar allí con el periodista Taylor Dolven del Miami Herald. ¿Cuántos casos de coronavirus en Miami se han vinculado a cruceros? Ningún organismo regulador gubernamental o internacional está rastreando rigurosamente los casos de COVID-19 vinculados a cruceros, al menos no públicamente. Los expertos dicen que tener datos precisos es crucial ahora y en el futuro para que los pasajeros, los reguladores y los empresarios de la industria comprendan y evalúen el riesgo de navegar durante una pandemia. Y vamos a cerrar en Caracas con el doctor Cono Gumina, gastroenterólogo, oncólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, cáncer y coronavirus, cuidados especiales, los tratamientos oncológicos no pueden detenerse por el coronavirus. Esa pues nuestra agenda en día a día para el día de hoy, martes 5 de mayo del 2020, y ya son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Los venezolanos no salen de su estupor. Todavía no entienden qué ha ocurrido bien. El país sin dudas ha sido llevado ya por la locura. Basta reparar en las balaceras en la barriada de Petare para decir, como en el refrán infantil, boto tierrita y no juego más. No entiendo qué es lo que está ocurriendo. Pero más allá de esta balacera y de la crisis que supone esta dictadura feroz que ha dejado al país sin comida, sin servicios, sin combustible, sin salud, sin educación, viene estas incursiones que, como comentaba al leer la información en el Nacional, a algunos les va a dejar un mal sabor en la boca, un déjà vu lamentable de lo que ocurrió el 30 de abril del 2019. Todavía no se sabe a fondo qué ha ocurrido y qué podrá ocurrir, pero la clave está en este personaje supuesto ex Green Beret, Jordan Goodrow. El norteamericano Goodrow, al parecer, reclama y hace pública un documento porque dice Juan Guaidó se comprometió a pagarle y no le pagó. Y los mercenarios funcionan así, por dinero. Lo que no se entiende es porque no le hayan pagado, haya terminado de condenar a todos los que estaban involucrados en la operación, porque ciertamente todos han declaró él, el capitán Nieto, el mayor Sequea, que dio en una declaración insólita donde denunciaba todo, vendió prácticamente a sus hermanos, que ya están presos y sin duda deben estar en este momento pasando ya por las terribles torturas a las que acostumbra el régimen de Nicolás Maduro. Es difícil entender lo que ha ocurrido en Venezuela, no solo en estos días, sino en los últimos años, y lo que puede venir.